El capítulo de la palabra de Dios asignado para el día de hoy es el capítulo número 7 del libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 7. Después Salomón edificó su propia casa en 13 años y la acabó toda. También edificó la casa del bosque del Líbano, que tenía 100 codos de longitud, 45 metros, 50 de anchura y 30 de altura. La cimentó sobre 4 hileras de columnas de cedro con vigas de cedro sobre las columnas. Estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas. Y había 3 filas de ventanas, una ventana opuesta a la otra en 3 hileras. Todas las puertas y postes eran cuadrados. Cada ventana estaba frente a la otra en 3 hileras. También hizo un pórtico de columnas de 50 codos de largo y 30 de ancho, 22,5 por 13,5 metros. Frente a las columnas había un techo sobresaliente. Hizo también el pórtico del trono, el pórtico del juicio donde iba a juzgar, y lo cubrió de cedro desde el suelo hasta el techo. En la casa donde él moraba había otro atrio dentro del pórtico, de hechura semejante a esta. Edificó también Salomón una casa para la hija de Faraón, que había tomado por esposa. La hechura era semejante a aquel pórtico. Todas esas obras fueron de piedras costosas, cortadas y aserradas con sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, lo mismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas y grandes, piedras de 10 y de 8 codos, 4,5 y 3,6 metros. De allí hacia arriba eran también piedras costosas, labradas conforme a sus medidas y con madera de cedro. Al exterior el gran atrio tenía alrededor de 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro. Así también era el atrio interior del templo y su pórtico. El rey Salomón mandó a traer de Tiro al broncista Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, y su padre que trabajaba en bronce y habitaba en Tiro. Hiram estaba lleno de sabiduría, pericia y experiencia en toda obra de bronce. Este vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Hiram vació 2 columnas de bronce de 18 codos de alto cada una, 8 metros. Su circunferencia era de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de cada capitel era de 5 codos, 2,25 metros. Había trenzas a manera de red y finos cordones a manera de cadenas para los capiteles que iban sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la pared para cubrir los capiteles. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de 4 codos. En los capiteles de las 2 columnas, encima de la parte más abultada, había 200 granadas en 2 hileras que rodeaban el capitel. Hiram levantó esas columnas en el pórtico del templo. A la columna de la derecha la llamó Jaquim y a la columna de la izquierda la llamó Boaz. La parte superior de las columnas tenía forma de lirio. Así se acabó la obra de las columnas. Hiram hizo también una pila redonda de fundición de 10 codos de diámetro y 5 codos de alto, 4,50 y 2,25 metros. La ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Rodeaban la pila por debajo de su borde unas calabazas, 10 en cada codo, que ceñían la pila alrededor en 2 hileras fundidas al mismo tiempo que la pila. La pila descansaba sobre 12 bueyes. 3 miraban al norte, 3 al oeste, 3 al sur y 3 al oriente, con sus ancas hacia adentro. Sobre esto se apoyaba la pila. El espesor de la pila era de 1 palmo y su borde era labrado como el borde del cáliz de una flor de lis. Cabían en ella 2,000 batos, 44,000 litros. Hizo también 10 bases de bronce, cada una de 4 codos de largo y de ancho, 1,80 metros y 3 codos de alto. La obra de las bases era esta: tenía unos tableros entre las molduras.
Sobre esos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, bueyes y querubines. Sobre las molduras de la base, encima y debajo de los leones y los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve. Cada base tenía 4 ruedas de bronce con ejes de bronce, y en sus 4 esquinas había apoyo de fundición, y sobre ello descansaba la pila. La boca de la pila entraba dentro de una guarnición de 1 codo de altura, 45 centímetros. La boca era redonda como obra de pedestal y tenía 1,5 codos de diámetro, 65 centímetros. Había también sobre la boca entalladuras con tableros cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los tableros y los ejes de las ruedas nacían en la misma base. La altura de cada rueda era de 1,5 codos, 65 centímetros. Las ruedas eran como las de un carro. Sus ejes, rayos, cubos y cinchos, todo era de fundición. Las 4 repisas de las 4 esquinas de cada fase formaban una sola pieza con la base, y en lo alto de cada base había un soporte redondo de medio codo de altura, y encima de la base sus molduras y tablero formaban una sola pieza. En la superficie de las molduras y en los tableros grabó querubines, leones, palmeras y otros adornos en proporción al espacio. En la superficie de las molduras y en los tableros grabó querubines, leones, palmeras y otros adornos en proporción al espacio de cada una. De ese modo hizo 10 bases fundidas de una misma forma, medida y entalladura. Hizo también otras 10 pilas de bronce. En cada pila cabían 40 batos, 880 litros. Cada una era de 4 codos de diámetro, y asentó una pila sobre cada una de las 10 bases. Puso 5 bases a la derecha de la casa y 5 a la izquierda, y colocó la pila mayor al lado derecho de la casa al sureste. Hiram hizo también fuentes, tenazas y cuencos. Así acabó toda la obra que Salomón le encargó para la casa del Señor. A saber, 2 columnas, los capiteles que estaban en lo alto de las 2 columnas, 2 redes que cubrían los capiteles, 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red, para cubrir los 2 capiteles redondos que estaban sobre las columnas, las 10 bases y las 10 pilas sobre las bases, la pila mayor, los 12 bueyes debajo de la pila mayor, calderos, paletas y cuencos. Todos los utensilios que Hiram hizo al rey Salomón para la casa del Señor fueron de bronce bruñido. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa entre Sucot y Zaretán. Y Salomón dejó sin inquirir el peso del bronce de todos los utensilios por su gran cantidad. También hizo Salomón todos los enseres que pertenecían al templo del Señor: el altar de oro, la mesa de oro para los panes de la presencia, los candelabros de oro purísimo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y despabiladeras de oro. También las tazas, despabiladeras, cucharillas e incensarios de oro purísimo. También de oro los quiciales de las puertas de la casa interior, del lugar santísimo y de las puertas del templo. Cuando se acabó toda la obra que el rey Salomón encargó para la casa del Señor, guardó Salomón lo que David su padre había dedicado: plata, oro y vasos, y lo puso en la tesorería de la casa del Señor. Realmente, apreciados amigos, este es un capítulo largo, pero bien interesante, donde se detallan muchas cosas en relación al templo de Jerusalén. En los primeros 12 versículos se interrumpe el relato de la construcción del templo para hablar de la construcción de la casa de Salomón. Y la palabra casa, tal como se usa aquí, no significa solo una casa, sino un conjunto de edificios del palacio. Los versículos que siguen, por su parte, es la continuación del capítulo 6 en relación a la construcción y al equipamiento del templo. Todo lo que Hiram hizo allí, apreciados amigos, fue solo para exaltar el nombre de Dios. Allí Salomón no fue mezquino en los gastos para la obra de Dios. Su gran generosidad y sus deseos de magnificencia fueron iguales a su amor y devoción a Dios, porque se trataba nada más y nada menos que del templo de Dios. Las lecciones para hoy son las siguientes. En primer lugar, cuando se trata de Dios, siempre hay que darle lo mejor y hacerlo con el mejor espíritu y disposición, porque Dios lo merece todo.
En segundo lugar, Salomón hizo primero el templo antes de hacer su casa, porque él reconoció que todo lo que tenía, todo provenía de Dios, quien es digno de suprema alabanza. Primero debe ser Dios por sobre todas las cosas. Y en tercer lugar, apreciado hermano, apreciado amigo, no des mezquinamente cuando ofrezcas ofrendas a Dios. Da con alegría sin pensar en tus necesidades, porque cuando Dios es lo primero, Él se va a encargar de los demás. Nos lo enseña el hombre más sabio que ha vivido sobre la tierra. Que Dios te bendiga, apreciado hermano y apreciado amigo oyente. Que Dios te acompañe en este día. Te ha hablado el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios.